bienvenida. Para todas las nuevas y las que ya saben y las que necesitan, bueno, ahora les voy a dejar el celular de Beit-Hana y acá estamos siempre acompañando, Vivi acompañándonos y nosotros a Vivi, como siempre. Somos un equipo, para las que no conocen o se sumaron en la parte virtual, Beit-Hana tiene su casa en Ecuador y Viamonte. Acá estoy sentada en nuestra misma casa, la que todas visitan o visitaron durante todos estos años. Siempre queriendo volver, ¿saben? Como volver a nuestro hogar. Ahí sí, Vivi dejó su teléfono y yo les voy a dejar el de Beit-Hana por cualquier consulta. Ténganlo a mano, ¿sí, chicas? Estamos acá. Saben que Beit-Hana tiene, además, gracias. voy a silenciar un poquito, perdón, abrite el tuyo en todo caso, Lu. Voy a decirles que Beit-Hana, además de los shiurim, aparte de los cursos, digamos, está disponible para escuchar, para ayudar, para asistir, para apoyar. Es un teléfono como de red. Cualquier cosa que se les ocurra pueden llamar a Beit-Hana, y si no está dentro de sus posibilidades van a encontrar de direccionar sus necesidades para ver cómo hacer que les llegue la ayuda. En esta época en que parece que se oscurecen ciertos espacios y parece que otra vez volvemos a otras instancias, Beit-Hana está allí con la mano extendida para ver qué se necesita para ayudar a la gente. Y para acompañar, por sobre todo. Estamos acompañando mucho y todas nuestras clases tienen también como objetivo principal, aparte de nutrirnos, ser parte de nuestro día y acompañarnos. Y eso, y gracias a muchas, y lo voy a decir cada vez que me conecte, gracias a todas los que nos ayudan con su aporte a sostenerlo, porque hay que sostenerlo en el tiempo. Y gracias a todas los que nos ayudan, también podemos ayudar. O sea, que sepan que es una mano que nos dan a nosotros como institución y a la gente que recibe todo eso que necesitan. Así que, de vuelta, gracias a todas y bueno, las dejo con Vivi, que es un placer tenerla. Las extraño, bueno, gracias, y de verdad las espero pronto en nuestra casa. Está muy vacía sin ustedes, de verdad. Todas queremos volver. Todas queremos volver. Bueno, ahora sí. ¿Cómo están? Bienvenidas. Empezamos a pensar algunos temas para este año. Les voy a pedir, en todo caso, que en la medida que a ustedes se les ocurra, puedan mandarme algunos temas que sean de interés para ustedes. Muchas veces yo los elijo escuchándolas, porque más allá de este espacio, muchas veces nos conectamos por chat, o la que quiera me puede mandar un WhatsApp a mi teléfono y yo la incluyo en la lista de distribución en la que también le va a llegar, o por mí o por Beit-Hana, estas clases, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar hoy a pensar ciertos temas. Yo había pensado, el título era Las inteligencias, y pensaba que en esta época donde la inteligencia tiene tanto que ver con las emociones, un tipo de inteligencia, ¿cómo vamos manejando estas emociones? Porque va pasando el tiempo, van pasando otras cosas alrededor nuestro, y es importante preguntarnos cómo vivimos emocionalmente este tiempo, cómo hacemos para estar más conectadas con esas emociones que nos hacen conocer un poco más de nosotros mismos. Entonces, se me ocurrió este tema, que el título podría estar relacionado con otros temas que hemos visto, pero siempre le damos una nueva vuelta de tuerca, la posibilidad de pensar las emociones y la inteligencia emocional aplicada a nuestra vida. Bueno, vamos entonces a compartir acá. Hola Vivi, el tema de poder decir que no de buena manera, o sea que no te quede culpa. Bueno, lo tengo anotado. Tiene mucho que ver, Ana, lo que vamos a ver hoy, porque está el poder validarlas, reconocerlas y validarlas, ¿sí? Así que sería muy interesante poder encontrar en este encuentro, o en el que hagamos próximamente, alguna respuesta a cómo poder decir que no. Bueno, vamos a compartir pantallas. Vamos a ver acá, a ver. Vamos a... acá. Vamos acá, esperen un minutito. Ahora sí. Muy bien.
Temas que se les ocurran que es una inteligencia emocional. Lo hemos charlado en algún momento. ¿Qué podría ser una inteligencia emocional? ¿A qué lo llamamos inteligencia emocional? ¿Por qué hay una inteligencia emocional y una que parecería no serlo, porque no se llama emocional? Vamos a ver si podemos ver en qué sentido nos puede permitir la inteligencia emocional mejorar nuestra vida. Podemos decir que la inteligencia emocional tiene que ver con una capacidad que tenemos los seres humanos para entender, para gestionar las emociones, para poder entender al otro cómo siente. Es como una habilidad para poder administrar de forma positiva nuestras reacciones que tenemos en momentos difíciles, en momentos en que sentimos que tenemos muchos frentes. La inteligencia emocional nos va a dar esa cintura para poder conocernos lo suficiente y ver qué le pasa al otro para poder gestionar esa emoción. ¿Por qué decimos habilidad? Porque es algo que aprendemos, no es algo innato. Bueno, en principio encontramos el primer punto importantísimo. Si lo aprendemos, lo podemos aprender si hasta ahora no lo aprendimos. O lo podemos mejorar si lo aprendimos de una manera que por ahí no es tan aplicable. Y que podemos modificarlo si lo hemos aprendido de una manera que no es la correcta. ¿Por qué vamos a trabajar la inteligencia emocional? Bueno, porque hay una inteligencia que es cognitiva, que por supuesto es hacer un cálculo, es pensar racionalmente. Nosotros tenemos dos hemisferios. El hemisferio izquierdo tiene que ver con la lógica, con la secuencialidad, tiene que ver con la racionalización, tiene que ver con los cálculos. Bueno, ese hemisferio es muy útil. Muchos de nosotros somos diestros y tiene que ver que tenemos un predominio del hemisferio izquierdo. Los hemisferios están invertidos, o sea que el diestro tiene predominio del hemisferio izquierdo. Ahora se ha visto como el hemisferio derecho, el que guarda las emociones, la creatividad, la flexibilidad, ese hemisferio es tan significativo, porque no hay un aprendizaje sin una emoción, sin un contexto. No, se han dado cuenta que los sujetos, por más que tengan la racionalidad, somos sujetos y estamos inmersos en un vínculo, en un contexto, en una emoción. De hecho, alguna vez lo dije, si yo les dijera a ustedes, recuerden el día que cumplieron 15 años, o el día que se casaron, o el día que se recibieron, o el día que nació su primer nieto, seguramente ustedes van a saber qué día, qué estaban haciendo, cómo fue ese día, si era soleado, si llovía, si ese día tenían mucho para hacer y lo suspendieron. Y si yo les preguntara, ¿qué pasó 2 días antes? No podrían decirnos, porque ese acontecimiento está cargado de afectividad, está cargado de lo que significó ese día a diferencia de otro. El recuerdo está cargado de la emoción. Entonces, muchas veces vemos también chicos en la escuela que son brillantes a nivel académico, pero que les cuesta hablar con su compañero de banco, por ejemplo. También podemos ver muchas personas adultas muy exitosas en sus trabajos, pero que se sienten muy intimidadas, muy inhibidas cuando tienen que relacionarse con otras. Por eso digo, de alguna manera la inteligencia no se basa solamente en tener conocimientos, sino a poder desenvolvernos con ese entorno que nos rodea, en adaptarnos, en poder conocerlo y también regular nuestras emociones. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Si este taller no se llamara tiempo propio, se podría llamar
taller de autoconocimiento para despliegue personal, porque de alguna manera la propuesta es conocernos un poco más, conocer los pliegues que a veces se nos hacen recónditos para nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo es eso que a veces me angustio? Tan importantes las emociones, tan importantes las emociones y las creencias, ¿no?, que sostienen a esas emociones. No hay emociones buenas y emociones malas. Las emociones están para contar lo que nos pasa, una respuesta a lo que nos pasa. Por lo tanto, si estamos tristes y lloramos, es una respuesta adecuada, porque eso implica que lo que se ha perdido es valioso para nosotros. Y si estamos muy felices por algo muy bueno que nos pasó, es razonable. Lo que pasa que a veces nos enseñaron a no mostrar nuestras emociones, a no... Muchas veces tenemos muchas defensas para conocernos. Después les voy a contar un caso que leí el otro día, me pareció muy interesante. Bueno, vamos a ver. Hay una relación en yo pienso, yo siento y yo actúo. Es decir, que tenemos que estar alineados en congruencia. Si yo pienso, por lo tanto yo siento, por lo tanto yo actúo. Satir, que es una médica que me gusta citar, me gusta a ella su teoría, ella decía que acá está el principio de la autoestima, cuando somos congruentes, cuando nos miramos al espejo y podemos sostenernos en esa mirada en decir, sos congruente, porque yo pienso, yo siento y yo actúo, están en sintonía. Bien. De alguna manera, para que las personas sepamos, ¿no?, ponerle nombre a los pensamientos, a los sentimientos, a las emociones, es importante aprenderlo muchas veces como desde niños, ¿no? Pero también las podemos aprender de grandes, como si tuviéramos un piano emocional, en donde pudiéramos ofrecerle al niño, si fuera el niño, la posibilidad de que toque la nota adecuada. ¿Estás triste? ¿O es angustiado? ¿O es frustrado? ¿O es decepcionado? ¿O es enojado? Muchas veces no se sabe identificar, y no sabemos después tampoco los adultos, identificar que hay sutiles diferencias que lo hace absolutamente distinto. Y es muy común que muchas personas solo utilicen el enojo, la ira, para mostrar su decepción, sin pasar por otros estados emocionales. Estamos hablando de una inteligencia emocional, pero entonces nos lleva a pensar qué son las emociones. Cuando hablamos de emociones, vamos a pensar, ya sea en los demás o en nosotros mismos, cómo empezamos a sentir cambios fisiológicos cuando se nos van generando emociones. Por ejemplo, si tengo un pensamiento triste, probablemente mis hombros se encorven, la comisura de los labios se bajen, empieza a sentir un poco de tristeza, de angustia. Son como distintos, van a haber cambios en mis cambios corporales. Si estoy contenta, mi sonrisa va a aparecer, mis ojos van a tener más luz, mi actitud corporal va a ser más exultante. Tenemos cambios físicos que son, digamos, coincidentes con esas emociones. Bueno, tenemos algunas emociones que son básicas. El miedo, que es cuando nos anticipamos a un peligro real o imaginario y nos sentimos muchas veces amenazados. A ver, nosotros vinimos con esto, que es muy importante. Nosotros tenemos en nuestro cerebro más antiguo, el cerebro reptiliano, traemos como un equipaje para salir corriendo cuando sentimos miedo. Si tuviéramos acá una situación de peligro, rápidamente todo mi organismo pasa a estar activo para salir corriendo de ese miedo.
mis pupilas se van a poner dilatadas, voy a mandar toda la sangre a las piernas, voy a necesitar espacio para salir corriendo. A eso se llama un circuito de defensa o huida. Ahora, cuando yo llegue a un lugar seguro, probablemente voy a apagar ese circuito que tiene que ver con el simpático, que va a activar todo esto de salir corriendo sin tener agua, sin tener hambre, sin tener sed. Solo quiero salir corriendo en respuesta a ese miedo y va a activarse el parasimpático. Es decir, voy a empezar a tener sed, voy a estar cansada por lo que corrí, mi corazón va a empezar a bombear nuevamente en ritmo. Es decir, que hay una situación que activa, cuando yo siento miedo, un circuito. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos mucho tiempo en este circuito que no se termina? Porque a veces, ya sean las situaciones traumáticas, ya sean las situaciones ansiógenas, la incertidumbre, todas estas situaciones hacen muchas veces que vivamos en un circuito activo. Bueno, muchas veces va a aparecer algún trastorno para darnos cuenta que esos circuitos no se cierran. O sea, que en vez de activarse cuando hay un peligro real o imaginario y cerrarse, ese circuito está todo el tiempo dando vuelta, muchas veces generándose trastornos de ansiedad. Bueno, eso se ve mucho hoy, ¿sí? Porque estamos como muy hiperalertas. Entonces vemos y sentimos miedos reales o imaginarios, en especial cuando nos proyectamos en el futuro. Una respuesta a esos miedos que están muchas veces acechándonos podría ser las técnicas de mindfulness, que tiene que ver con la respiración, con poder estar a cargo de lo que pienso y de lo que percibo. Otra emoción puede ser la sorpresa, que es como algo nos despierta, nos impacta, nos genera asombro o desconcierto. Otro puede ser el asco, que implica que nos va a proteger ¿de qué? Y de comer algo que esté en mal estado, de comer algo o de probar algo que no nos guste, que nos dé aversión. La ira, que es obviamente la rabia, el enfado que nos produce cuando algo no sale como esperábamos o cuando nos sentimos amenazados, la alegría, que es la satisfacción, la tristeza, que es el decaimiento moral. Todas esas emociones viven en nosotros. Vamos a ver cuáles son entonces los procesos que están en relación con la inteligencia emocional. Primero vamos a tener que tener una percepción emocional, es decir, vamos a activar una capacidad para identificar conscientemente nuestras emociones. Es decir, vamos a tener que estar atentas para darnos cuenta que nos pusimos tristes o alegres o tensos o una situación nos dio miedo. ¿Por qué? Porque vamos a actuar en consecuencia. La percepción de estos sentimientos nos va a poder permitir gestionarlos y a veces controlarlos. Es una cualidad básica importante porque desde ese lugar las personas percibimos las emociones desde que nacemos. También cuando somos adultos lo podemos hacer. No se olviden que muchas veces hemos decodificado como nos han enseñado. Una mamá un poco inexperta o ansiosa, vamos a suponer que tiene un bebé que llora. Y la mamá, con tal de calmarlo, le da una mamadera. Porque a lo mejor no sabe o se angustia mucho ante el llanto de ese niño y en vez de levantarlo y a lo mejor saber que quiere brazos o que quiere calor o que quiere otras cosas, calma toda emoción con una mamadera. ¿Ustedes qué les parece que puede pasar con ese niño? Probablemente cuando ese adulto sienta frustración o un malestar o una necesidad, probablemente
active ese recuerdo de cómo calmar esas emociones y probablemente coma, sin identificar si es hambre. Entonces, tuvimos alguien que nos decodificó nuestras emociones en un principio. Nosotros hoy podríamos revisarlas, ¿sí? Para ver si están ajustadas a lo que nosotros vamos queriendo. El segundo punto, tenemos la comprensión emocional. Es la que nos ayuda a entender qué nos pasa a un nivel emocional. Poder alcanzar una buena comprensión es necesaria. Es decir, se ve influenciada por muchos factores, perdón, un momentito, ahí está. Se ve influenciada por muchos factores y tenemos que saber primero cómo me voy sintiendo, conocer los motivos y entenderlos. Muchas veces nos enojamos con la gente por temas que ya tenemos pensado, por una idea, porque no me tiene en cuenta, porque yo pensaba ser más importante para el otro. Y finalmente encontramos después un montón de situaciones cotidianas en las que se juegan esas creencias sobre el mundo. Y el punto 3 se llama regulación emocional. Consiste en poder manejar, controlar, regular esas emociones positivas y negativas en una manera eficiente. Bien. Por lo tanto, el control o la gestión de esas emociones implica, 1, tomar conciencia de esa emoción, también de nuestro comportamiento, y de alguna manera eso va a implicar que voy a tener que estar cerquita de mi pensamiento. Me voy a tener que dar cuenta que de repente pasó un pensamiento que me generó una emoción. También, obviamente, voy a tener que tener la capacidad para expresar eso que sentí, esos sentimientos, en forma correcta, para que el otro lo comprenda. El otro día alguien me decía, ¿y por qué yo tendría que pedir lo que el otro debería saber? Porque el otro es otro, porque el otro no debería saber cómo me siento, podría intuirlo, podría creer que sabe, pero la que debería saber cómo se siente es uno y poder pedir lo que necesita. Tener autocontrol muchas veces de los comportamientos impulsivos, tolerar la frustración. Muchas veces algo nos sale como pensamos que debería, la gran palabra es debería. Creemos que las cosas deberían ser de una manera particular, cuando no es así. Tenemos una gran frustración y a veces termina en un impulso, diciendo cosas que tal cual las sentimos, dolorosas, sin darnos cuenta muchas veces que antes de llegar al otro pasa por nuestro torrente sanguíneo. Todo ese enojo, toda esa frustración, todo ese malestar, antes de llegar al otro, está dentro nuestro. Y tendríamos que preguntarnos si esa es una forma en la que quisiéramos tratarnos. Y también si de alguna manera esa forma que queremos tratarnos tiene que ver de últimas qué es lo que estamos reclamando, que nosotros no nos cuidamos como quisiéramos que el otro nos cuide, o no nos tratamos como quisiéramos que el otro nos trate. O sea, pedimos al otro lo que a veces no podemos hacer nosotros para nosotros mismos. Es la capacidad para expresar conscientemente las emociones positivas y poder disfrutar de la vida. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? A ver, voy a salir un segundito a ver si hay dudas o preguntas. Es difícil cambiar la impulsividad. Sí, es difícil trabajar cualquiera de nuestras midot, pero vinimos a eso, a trabajarnos, a ver cómo poder mejorar nuestra calidad humana, ¿no? Actuar oportunamente, proyectar con elasticidad y en adaptación, muy bien. Reaccionar de buena manera, bueno,
Sí, es verdad. Hay, digamos, es difícil cambiar cosas aprendidas, podríamos decir, pero tenemos la posibilidad siempre de aprender. Satir decía esto que dice, siempre tenemos la oportunidad de cambiar porque siempre podemos desaprender lo aprendido y volver a aprender. Cuando llegamos no sabíamos grandes cosas de todo esto y hoy sabemos todo esto. Si hay que desaprender algo para volverlo a aprender, ya sea porque me quedó como un traje viejo, ya sea como si me hubiera quedado el traje grande o chico, puedo desaprender esto, sacarlo y traer una creencia nueva. Los enojos, los miedos, hacer el ejercicio, sí, eso, todo eso hay que trabajarlo, ¿sí? Muy bien, sigamos acá. Bueno, entonces, ¿para qué creen ustedes que está buena la inteligencia emocional? Cuando hablemos de inteligencia emocional podríamos decir I.E. En general en los textos está así. Porque va a implicar el conocimiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, saber interpretarlos y controlarlos. Vamos a reconocer las emociones desde ahí, cómo nos conocemos mejor, cómo podemos convivir con nosotros a partir de conocer esa responsabilidad que tenemos. Una responsabilidad comunicacional, soy responsable de lo que mando. Es un concepto que me gusta mucho de la comunicación, la responsabilidad comunicacional. Muchas veces no nos damos cuenta que solo lo que decimos es el 7%. Y después tenemos el 33% en el tono de voz y el 60% es nuestra actitud corporal. Y si de alguna manera decimos, ¿y qué te pasa? Y yo te estoy diciendo un montón de cosas en esa sacar pecho y en el tono de voz y en mi cara alta. Y aunque dije, ¿qué te pasa? No es lo mismo decirle, ¿qué te pasa? ¿A qué te pasa? Fíjense con la misma palabra cómo estoy diciendo cosas tan distintas, ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia emocional nos ayuda, por supuesto, a enfrentarnos con las responsabilidades, como les dije, de nuestro propio estado de ánimo, que va a tener mucho que ver con nuestra vida. Vamos a hablar de dos importantes referentes. Uno es Gartner y otro es Goleman. Algunas de ustedes han escuchado de Goleman porque han leído quizás el libro Inteligencia Emocional. Gardner hablaba de muchas inteligencias, la lingüística, la musical, la espacial, la corporal, la kinestésica, la interpersonal, entender a los demás, la intrapersonal, entenderse a uno mismo, y la naturalista. De alguna manera, Goleman, que es quien saca la fama, un poco esto de la inteligencia emocional, otros autores ya habían hablado, ¿sí? Thorndike en 1920, que fue de alguna manera que habló de la conducta, escribir y comprender y motivar a otras personas. Porque imagínense ustedes que los primeros que hablaban de conducta veían casi al individuo como un ser totalmente aislado del contexto y de las emociones. Era causa-efecto. Siente algo, responde de tal manera. Y entonces Thorndike, allá por 1920, dijo, sí, pero fíjense que el contexto social es tan significativo para el hombre. Así es, entonces, que, bueno, en 940, obviamente, después Westerlund siguió trabajando con todo esto. Gardner, ya estamos hablando del 83, ahí habló de las inteligencias múltiples, como yo ya le decía, y bueno, finalmente, hay las primeras definiciones de inteligencia emocional, Salovey y Meyer, por 1990. Fíjense que esto es muy joven todo, ¿sí? Muy. Bueno, ¿cómo trabajar en el aula, por ejemplo? Acá es tan importante que el maestro, que el docente, que la abuela, que la madre conozca esto. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí está el trabajo de poder decodificar las emociones, ¿sí? Y de alguna manera, cómo gestionar
de forma asertiva y una respuesta. La asertividad como la posibilidad de dar una respuesta que no sea ni sumisa ni agresiva, asertiva. Voy a ver a quién le tengo que dar esa respuesta. ¿Cómo se la tengo que decir para que me entienda? ¿Estoy chequeando que pueda entenderme? ¿Le digo en un tono, en un idioma, en un concepto que el otro puede entenderme? Porque muchas veces no chequeo nada de todo esto. Y para desarrollar la inteligencia emocional, obviamente vamos a tener muchos puntos a tomar en cuenta. Vamos a tener que nos vamos a conocer, vamos a hablar de emociones, vamos a empezar a lo mejor a nuestro diálogo en vez de decir, mirá lo que me hiciste, por ejemplo, podríamos decir, te voy a contar cómo me sentí cuando pasó tal hecho. No es lo mismo, voy a decir lo que me pasó, lo que me hiciste, a decir, voy a responsabilizarme de lo que siento. Aprender a reflexionar, a controlar, a gestionar las emociones, tanto positivas como negativas, conocer y comprender los valores, la empatía. ¿Qué es la empatía? El poder ponerme en el lugar del otro. Es tan fácil creer que uno conoce la vida del otro, pero si no hemos caminado con esos zapatos, si no sabemos cómo siente, qué le duele, porque hay palabras que tienen distintas significaciones, ¿no? Vamos a suponer que un chico de hace muchos años, que era aislarlo, y bueno, era ponerlo a lo mejor en una esquinita para ponerle una sanción. Para los chicos de esta época, aislamiento es otra cosa. Son muchos días de estar en casa sin poder ir a un colegio. Las palabras cobran sentido y contenido diferente en los contextos, ¿sí? No es lo mismo, a lo mejor, ciertas patologías para una familia que ha vivido en esa patología, que para las que es solo una palabra que de alguna manera del diccionario. Y es, por supuesto, la solidaridad, el respeto, la comprensión. Y también, de alguna manera, cómo vamos a mejorar las relaciones con nuestro entorno. ¿Por qué? Porque en la medida que yo puedo mejorar cómo lo siento, cómo lo interpreto, cómo lo digo, cómo lo transfiero, voy a encontrar en el otro una respuesta diferente. ¿Cuáles son los recursos que creen ustedes? Bueno, por supuesto, hay muchas formas de poder aprender ciertas cosas, ver películas, no sé si vieron en algún momento alguna que les fue interesante aprender, vamos a dejar acá. Muchas veces es difícil controlar las emociones, no todas. Bueno, es difícil controlarlas. ¿Cómo sería controlar las emociones? Gestionarlas, controlarlas. ¿Estamos hablando de impulsividad o de qué estamos hablando? Porque por ahí es diferente, se me ocurre. Por ahí es difícil para las personas a veces que tienen dificultades con los impulsos, ¿sí? ¿Cómo podremos cambiar para no preocuparnos tanto de los problemas propios y ajenos que nos hacen mal? A ver, gestionar y desarticular, bueno, sí, podemos gestionar y desarticular algunas emociones. Primero habríamos que aprender, ¿sí? Ciertas cuestiones de nuestras emociones y después podríamos, como decía Satir, podemos desaprender y aprender, porque como decía yo antes, tuvimos una gran maestra decodificadoras de las emociones, ¿sí? Que por ahí decodificó en sus posibilidades. Una mamá novicia o ansiosa o temerosa, a lo mejor, o que no podía sostener la angustia de un bebé, por ahí, no sé, le daba mamaderas en cantidad o digamos, le daba decodificaba que cualquier malestar era hambre, por ejemplo. Entonces ahí habría que poder desaprender y aprender.
Ah, ok. En lugar de desarticular sería desaprender para volver a aprender. Sí, ahí, justamente. Eso me gusta más, desaprender para volver a aprender. Eso me encanta de Virginia Satir, que es de ahí de donde digo, su frase de cabecera. Con respecto a lo que dice Francisca, ¿no? ¿Cómo podremos cambiar para no preocuparnos tantos de los problemas propios y ajenos? Claramente vivimos en una época donde hay muchas preocupaciones y muchas incertidumbres. Y se me ocurre que muchas veces esa incertidumbre hace que gran parte de nuestros temores estén en un futuro. Muchas veces en el presente no está la problemática, pero todo podría pasar. La verdad es que en el futuro puede pasar todo. Muchas veces en la posibilidad de estar en este presente inmediato, en el aquí y ahora, en conectar con esa respiración, nos permite muchas veces poder bajar la ansiedad de las preocupaciones extremas. Muchas veces tenemos temas pendientes, reales, a resolver, pero muchas veces no están aquí esos problemas. Pueden pasar, pero no están aquí. La idea es poder estar en el aquí y ahora, como si le dijéramos a esos temores que pasen, porque a veces también hay que aceptar nuestras propias limitaciones, más que nada cuando son ajenas, cuando no podemos muchas veces hacer más que escuchar. Algo interesante que se me ocurre que uno puede hacer con los demás es preguntarle, esto que me estás contando, ¿vos querés mi opinión o querés que solo te escuche? Porque a veces es verdad que la gente necesita ser escuchada, no necesita que le hagamos decir, y yo te dije, viste, yo te dije que no tenías que hacer esto. A lo mejor solo necesita de nuestra escucha para sentirse acompañados. Y podría ser una instancia de preguntar, ¿esto que me estás contando, me lo estás contando para que yo opine o solo para que yo te escuche? Porque a veces es muy importante esta respuesta, porque la mayoría de las veces nos dicen, solo quería compartirlo. No quiero que me cuentes que ya sabías que me iba a pasar esto, o yo hubiera hecho tal cosa. A lo mejor solo necesito esa empatía de comprender en la situación en la que estoy. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Contesté a todas? Espero que sí. Cuando nosotros hablamos de esta inteligencia, tenemos que saber que hay un pensamiento que es lateral. El pensamiento lateral, que no lo tengo preparado para hoy, nos va a permitir juntarnos con muchos recursos. Muchos, tenemos muchos recursos. Me gusta la teoría de Rogers, que está basada en el counseling. El counseling está basada en la teoría de Rogers, para decirlo con propiedad, que habla que el ser humano viene con todos los recursos para lograr su despliegue personal. Siempre y cuando encuentre en el camino congruencia, esto de pensar, sentir y hacer, la tendencia actualizante, que es actualizar mi percepción de mí mismo. Si he hecho cosas nuevas, si las he aprendido, no puedo seguir diciendo de mí las mismas creencias antiguas. Como si dijéramos que permanentemente tendríamos que cambiarnos de ropaje y actualizarlo, ¿sí? Sobre esto de vamos a suponer, bueno, la alegría me dura un segundo, siempre encuentro algo para boicotearla. Gracias, Mabel, por compartirme esta partecita y me permite a veces compartir. El otro día leía un libro y en una partecita me gustó algo que quería compartir con ustedes, no sabía cuándo. Mabel, ¿me permitís ahora compartirla a partir de tu comentario? Bueno, el tema es así. Hay creencias. Las creencias sostienen nuestra vida. Lo que estaba leyendo hablaba de un hombre que en general la pasaba muy bien con sus hijos y pasaba muy buenos momentos y cuando estaban juntos la pasaban súper. Pero no había vez que la cosa no terminara en gritos y en discusiones y después de eso un tiempo sin hablarse hasta que volvían a reiniciar la relación. En un espacio terapéutico, el paciente pudo llegar a la creencia de que su mamá le decía que se viene a esta vida para sufrir.
Obviamente, en esa creencia inconsciente, es decir, esto que su mamá repetía y que él tomó como una verdad sin cuestionarlo, a la vida se viene para sufrir. Imagínense cómo coincide este espacio de beneficio y alegría con los hijos con la creencia que está ahí, creencia profunda e inconsciente, de que a la vida se viene para sufrir. Cuando uno empieza a trabajar con la creencia, empieza a decir, pero no es así. Eso mi mamá lo decía, quizás nunca lo cuestionó, quizás tuvo que ver con su vida, y no es lo mismo que a la vida se viene a sufrir, sino en mi vida vine a sufrir, lo que ya es otra historia, a pesar de que nos dé mucha pena. Entonces, cuando una persona llega a esa creencia, obviamente no se va a permitir el disfrute, como dice Nora, y como les digo yo, si vos tenés la idea de que a la vida se viene a sufrir, no hay capacidad, no hay espacio, y se boicotea cualquier espacio de alegría o bienestar. De ninguna manera quiero decir con esto que este es el caso de Mabel, que generosamente me invitó a que cuente esta historia. Pero sí, ay, bueno, qué linda, me dice, ¿puedo decirlo, Mabel? Desde que te escucho aprendí a reír. Bueno, Baruch Hashem, siempre es Baruch Hashem. Bueno, me encantó, gracias. Entonces estábamos justamente pensando esto, ¿no? ¿Cómo es esto de la creencia que sostiene una forma de boicot? Atrás de eso siempre hay una creencia, es un trabajo personal muy interesante poder analizarlo, poder disfrutar de cada instante, pero si tenés la creencia que te permite, ¿sabés, Betty? Porque vos me decís, hay que disfrutar en cada instante, y este buen hombre quería, pero claramente si venís a sufrir, no vas a encontrar la posibilidad de hacerlo. Entonces, bueno, es un gran desafío encontrar las creencias inconscientes que nos sostienen. Bien. Vamos a trabajar un rato más, vamos a trabajar hasta el cuarto, siempre les digo más o menos esto para que se vayan acomodando con los tiempos, y vamos a ver otro PowerPoint. ¿Cómo de alguna manera, ¿no? La inteligencia emocional nos permite conocernos? Entonces, vamos acá. Cuando hablamos de habilidades, obviamente, ¿no? Estuvimos hablando de la autoconciencia. ¿Me conozco lo suficiente? ¿Sé qué me está pasando en el cuerpo? ¿Sé cuándo me estoy poniendo contento? ¿Sé cuándo me estoy proponiendo nervioso, cómo se me empieza a activar, me tensa el cuello o se me hace un chispacito en la panza? ¿Tengo conexión con mi cuerpo y con mis cosas que me van pasando? ¿Lo voy sintiendo? Ok, ese sería como el primer punto de la autoconciencia. ¿Tengo control emocional? Es decir, ¿puedo regular esa modificación? Puedo decir, por ejemplo, el otro día leí algo muy interesante que quiero compartir. Los seres humanos tenemos 6.000 pensamientos diarios, aproximadamente. Hay gente que dice muchos más, pero vamos a poner 6.000, me pareció que era un número, que era un montón, pero bueno. Y el otro día escuchaba a un rap decir, los pensamientos son solo pensamientos, no son verdades, son nubes que pasan. Yo voy a tomar uno y le voy a dar un valor de verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces tengo un mapa que lo sostiene, tengo una creencia que lo sostiene. Es decir, yo puedo pensar, no voy a lograr esto, porque no soy tan buena, pero también después puedo pensar en otro momento, uy, cuánta gente que te quiere. ¿De qué depende que yo tome a uno y deje pasar a otro? Depende de mi conocimiento personal. ¿Y esto por qué es importante? Y es muy importante, porque los pensamientos son solo pensamientos. Los bajamos y le damos entidad de acuerdo a las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Ok, la capacidad para motivarse y motivar a los demás,
Ahí está Ro, que sabe motivar un montón. Después hay otras habilidades, ¿no? Bueno, como habíamos hablado, la empatía, entender cómo se sienten las otras personas, ver las cuestiones, las situaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces toda esa empatía y esas habilidades sociales nos permiten liderar a un grupo humano, llevarlos a una meta. Y entonces, para liderar no hace falta solamente ser un gerente. Una mamá puede ser un buen líder, un papá, ¿sí? Una abuela. No necesariamente, de alguna manera, no necesariamente tenemos que trabajar en una empresa. Bueno, cuando hablamos de autoconciencia, vamos a tener que saber sobre nosotros qué, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, qué recursos tengo, qué dificultades tengo. Vamos a ver acá, mira. Miren esto, alguien hablaba de la culpa antes, ¿no? ¿Qué es la culpa si no es un dedo que sale diciendo vos, vos, vos? Y por supuesto que para todo eso hablábamos de las emociones, el sentirse afectado, movilizado por un estado de ánimo. Esa emoción es una respuesta afectiva de una situación. Algo nos movilizó y nos generó una emoción, que viene de emovere, que quiere decir moverse. Algo nos movilizó. Entonces, pueden aparecer las emociones en forma abrupta, hay un estímulo y hay una respuesta, y también puede permanecer cierto tiempo. Por ejemplo, como una angustia o una ansiedad. Vamos a tener en principio una respuesta fisiológica, y si no, las que han pasado por estados de panicosos saben que todo empieza con transpiración, taquicardia, hay un montón de relaciones fisiológicas, pero sin la patología también nos pasa. Lo que pasa es que tenemos menos registro de ello, ¿sí? A veces, digamos, nos vamos, acá miren la cantidad que tenemos de estos niñitos: asombro, llanto, duda, festejo, rabia, alegría, amor, miedo, tristeza, enojo. ¿En alguna de ellas ustedes se quedan paradas? ¿Acaso? Miren cuántas. Y podemos pensar que la motivación puede definirse como el señalamiento que de alguna manera vamos a poner un énfasis para poder llegar a una necesidad, una meta, algo que nos ponga en acción. Entonces, algún autor decía que es la raíz dinámica del comportamiento, ¿no? Y acá una hormiguita dice algo así como: nunca sabes lo fuerte que sos hasta que ser fuerte es tu única opción. Y esto es más o menos lo que nos ha pasado en esta época, ¿no? Miren, cómo hubiéramos pensado tantos días en casa y sin contacto, y bueno, y cuando tuvimos que hacerlo, ahí estamos. ¿Y qué es la empatía? Yo les dije antes, es sentir como siente el otro. Empateia, el término griego, que es comprender el universo emocional del otro. Es la participación afectiva de los sentimientos del otro. Cada uno muestra de una manera diferente las emociones. Me gustó esto, porque fíjense cómo cada uno, por ejemplo, este hombre está contento, cierra los ojitos y mueve los ojos, y la chica abre los ojos y mueve las manos. Esta chica está triste y llora, y este se pone toda adusta. Cada uno de alguna manera manifiesta, ¿sí?, de una manera diferente sus emociones. Por eso es tan importante conocerse y poder preguntarle al otro: ¿qué te está pasando? ¿Cómo sentiste esto? Todas las habilidades sociales. Bueno, vamos a trabajar entonces cómo se aprende. Vamos a empezar con una técnica de respiración. Las técnicas de respiración nos permiten alinearnos. Para eso, las voy a invitar a que
puedan como sentarse cómodamente. Gracias. Me encantó. Vamos ahí. Vamos a sentarnos cómodas, vamos a empezar a mirar algún objeto que nos circunde. Vamos a inspirar por la nariz, sacar por la boca. Vamos a empezar a poder conectar con el aire que ingresa y el aire que sale. Me voy a animar a empezar a sentir esta música. Inspiro por la nariz y saco por la boca. Como en un beso te encierro en mi voz, como en un gesto te regalo mi abrazo, como una noche te obsequio mi sueño, como un secreto. Inspiro y saco. Como una nube yo me dejo llover, como la lluvia me dejo caer, como un instante también yo me pierdo, como un secreto. Como un secreto te ofrezco el murmullo del mar y el morir del viento. Como un secreto te doy este olor a sol y el silbar de un cuento. Como un secreto te brindo mi oreja y en una palabra te doy mi silencio. Como un secreto. Sigo, inspiro por la nariz, saco por la boca. Me permito dejarme llevar por la palabra de la autora, por la música, pero básicamente porque puedo registrar ese aire fresco que ingresa a mí y el aire tibio que sale muy lentamente de mi boca. Me alineo de ese modo, de modo de poder tener la gestión de ese aire vital para mi vida. Entonces, me permito también la posibilidad de darme cuenta que cada vez que tomo ese aire, oxigeno mi vida y empiezo a estar más en el aquí y ahora. Inspiro profundamente. Puedo contar 6, tomo aire, largo en 10. Puedo también darme cuenta que cada vez que yo llevo el aire a mi abdomen y luego lo saco, empiezo a tener dominio de este momento único y puedo bajar, por supuesto, mi tensión y puedo gestionar mis emociones. Llevamos cantidad de aire a los pulmones, vamos a promover la oxigenación de la sangre, me siento relajada, vamos a poder llevar el plexo solar liberando de ansiedad, a veces ese nudo en el estómago. Estimulo el movimiento del corazón, descongestiona el hígado. El descanso también nos permite llevar adelante una buena gestión de las emociones. La relajación nos permite mejorar nuestra autoconciencia. Acá les estoy mostrando estos 3 cerebros. El reptiliano, que es donde está ese circuito del miedo, para salir corriendo cuando algo está ahí el mecanismo de defensa-huida. Acá, en el límbico, están las emociones. Y acá
está la interpretación de lo que nos pasa. ¿Cómo interpreto esto que la vecina del primer piso el otro día le pedí que me abra para ayudarme y no me abrió? ¿Es personal? ¿Es que tiene miedo? ¿Es que no me quiso ayudar porque nadie me quiere? La interpretación es de acá. Las emociones son de acá. Bien. Y acá tenemos justamente partes muy importantes de las emociones. ¿Sí? Acá tenemos la hipófisis. Acá por ahí tenemos el hipotálamo. Muchas veces cuando estamos con mucho estrés, el hipotálamo de alguna manera saca un neurotransmisor y también empiezan a haber otros neurotransmisores generando la hormona del cortisol. Obviamente, las técnicas de relajación nos va a permitir conectarnos mejor, mucho mejor con nosotros mismos, conocernos un poco más. Vamos a salir de por acá. ¿Cómo vamos por acá? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bien. Pensaba que esta época nos desafía a pesar de todo, ¿sí? Es una época que, vamos muy bien, muchas gracias. Nos desafía tanto a que a pesar de todo, ¿no? Y contra viento y marea podamos salir adelante. Otra vez estamos en un lugar que pensábamos que quizás no íbamos a estar. Las noticias nos abruman con datos y muchas veces eso también nos genera estados de hiperalerta. Por eso te decía en su momento la posibilidad de estar en el aquí y ahora. Bien, muy bien. ¿Qué les parece si les comparto algo que me pareció tan bonito y que creo que tiene tanto que ver con esta época? ¿Qué les parece? Denme un minuto. ¿Qué han hecho ustedes contra viento y marea? Contra viento y marea. Se me ocurría que a lo mejor podemos, contra viento y marea, desafiar a este tiempo, ¿no? Contra viento y marea. Bueno, acá les voy a compartir algo que me gustó. Me es grato buscarle algunas canciones. Me hizo bárbara la relajación, qué bueno poder adaptarlo. Ahí vamos, ¿sí? Denme un minuto. Ok. Ahí vamos. Contra viento y marea, desafiemos la sombra a la luz de una idea. Con el alma encendida hay que andar por la vida contra viento y marea. Y aunque el mar sea adverso y estemos inmersos en aguas muy feas, continuemos el viaje que a nuestro coraje la fe lo acarrea. Viento y marea, cada sol se repite, cada día al volver. Poesía contra viento y marea. De pinos se abrirá un camino contra viento y marea. Contra viento y marea, la sonrisa de un niño es la gran panacea.
partida, la ternura crecida contra viento y marea. El amor tiene un duende que ríe, que enciende, que crea y recrea, y aunque al diablo le pese, retoña y florece, y al mar lo voltea. Contra viento y marea hay montones de manos para hacer la tarea, y esas filas de ganas de llegar a mañana contra viento y marea. Lo que importa es la gente del sur y del norte, de allí donde sea, y ganar la partida porque triunfe la vida contra viento y marea. Contra viento y marea, propongamos sin miedo una gran asamblea, donde allí se proclame que la gente se arme contra viento y marea. Desterrar la codicia, tirar la injusticia desde una azotea y colgar un letrero que diga te quiero y todos lo vean. Abracémoslo todo sin mancharnos sombreras. Desde paz lanzaremos la guerra contra viento y marea. Esta muerte no cuesta, tal vez lo que resta, y todos desean es estar donde vive la ansiedad de ser libres contra viento y marea. Que así Qué temazo, ¿no? Bueno, ojalá, quiera Dios que así sea. Sí, sí, sí. Acá, de alguna manera, cada una le podrá aparecer... Ay, perdón, esperen que apago, esperen. Cada una podrá encontrar en una frase, podrá haberse leído en una parte de la canción Contra viento y marea. Creo que Contra viento y marea tiene la posibilidad de pasar por muchas emociones, muchas. El texto, por si no se entendió, dice así: contra viento y marea, desafiemos la sombra a la luz de una idea. Con el alma encendida hay que andar por la vida contra viento y marea. Y aunque el mar sea adverso y estemos inmersos en aguas muy feas, continuemos el viaje que a nuestro coraje la fe lo acarrea. Contra viento y marea cada sol se repite, cada día alborea, y florece a porfía un jardín de poesía, contra viento y marea. Si llevamos ardientes la estrella en la frente igual que una tea, entre un monte de pinos se abrirá algún camino, contra viento y marea. Contra viento y marea, la sonrisa de un niño es la gran panacea, y una mano tendida, la ternura crecida contra viento y marea. El amor tiene un duende que ríe, que enciende, que crea y recrea. Y aunque al diablo le pese, retoña y florece, y al mal lo voltea. Contra viento y marea, hay montones de manos para hacer la tarea, y esas pilas de ganas de llegar a mañana contra viento y marea. Lo que importa es la gente del sur y del norte, de allí, donde sea, y ganar la partida porque triunfe la vida contra viento y marea. Contra viento y marea propongamos sin miedo una gran asamblea, donde allí se proclame que la gente se ame contra viento y marea. Desterrar la codicia,
tirar la injusticia desde una azotea y colgar un letrero que diga te quiero y todos lo vean. Contra viento y marea, avancemos con todo sin mancharnos con brea. Si hace falta en la piedra, plantaremos la hiedra contra viento y marea. Esta fue mi propuesta. Tal vez lo que resta y todos desean es estar donde vibre el deseo de ser libres contra viento y marea. Quiera Dios que así sea. Amén. Gente linda, voy a desilenciarlas. Un minutito. Sí, el tema es hermoso. Seguro que sí. Hermoso tema. Sí, Eladia divina, todo hermoso tema. Gente, nos vemos Bezrat Hashem la semana que viene a las 15 horas. Vamos a pensar este pensamiento lateral, a ver cómo podemos mejorar nuestra relación con las emociones y con la inteligencia emocional. ¿Qué les parece? Perfecto. Muy bueno. ¿Se pueden desmutear? Sí. Una buena tarea. Muy buena. Para Bueno, pensar. Y difícil. Un beso a Sí, todas. difícil. Un desafío Muy pensar las lindo. emociones. Trabajo. Muy bueno. Gracias, Un trabajo, Vivi, un hermosa trabajo. clase. Muchas gracias por todo. Hermosa la clase. Gracias. Nos olvidamos un poco de lo que pasa. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Dónde se Que puede? podamos poner nuestra mejor energía. Amén. Hasta ¿Sí? el lunes. Amén, Gracias. que así sea. Hasta el lunes. Beso grande a Hasta el todas. lunes. Las espero el lunes, Gracias. Bezrat Hashem.